Aparecen por todo el globo. Objetos no identificados que surcan el cielo. Wow, look at that. Las cámaras de los videoaficionados lo graban todo. Pero ¿por qué estos presuntos ovnis siguen apareciendo en los mismos sitios? México, Brasil, incluso en bases nucleares estadounidenses. ¿Es una coincidencia o son esos lugares la prueba de que existen sitios donde las apariciones de ovnis son más frecuentes? Los puntos calientes. Sao Paulo, Brasil, 1988. Gulf Breeze, Florida, 1988. Las Vegas, Nevada, 1990. Ciudad de México, México, 1991. Wow, whatever it is, it's something strange. ¿Qué tienen en común estas ciudades? Que en ellas se han producido tantos avistamientos que se las denomina lugares de aparición de ovnis. Un lugar de aparición de ovnis es una zona en la que se ha producido un gran número de avistamientos de naves aéreas extrañas o anormales no identificables. Es un hecho reconocido desde hace tiempo que los avistamientos de ovnis tienden a producirse en oleadas. Es decir, que hay zonas de un país o del mundo en las que se incrementa el número de apariciones por alguna razón desconocida. Hay teorías que explican por qué esas zonas parecen atraer a los ovnis. Para algunos, el motivo está en las fuerzas naturales de la Tierra, como los volcanes y los terremotos. Parece que los ovnis nos observan. Los ovnis tienen que acudir a ciertos sitios por algo que ocurre allí en un momento determinado. Una de las cosas que parecen estimular la actividad de ovnis son las catástrofes naturales. Sin embargo, otros creen que el origen de estas apariciones está en el comportamiento humano. Una de las cosas que ocurren en los lugares de aparición de ovnis es que una vez que alguien se da cuenta, los demás también empiezan a verlos. A veces no prestamos demasiada atención a lo que nos rodea, pero si alguien nos dice que anoche vio pasar 3 luces misteriosas, a la noche siguiente cuando vas paseando te fijas en el cielo en vez de en la punta de tus zapatos. Según el Centro Nacional de Registro de OVNIs, en los Estados Unidos se han producido más de 13.000 apariciones de ovnis desde 1990, convirtiendo en lugares de avistamiento sitios como la misteriosa Área 51 de Nevada, el estado de Washington y Florida. Sin embargo, los informes de avistamiento de ovnis que llegan de lugares tan distantes como Quito, en Ecuador, Haifa, en Israel, Stuttgart, en Alemania, y Sydney, en Australia, demuestran que Estados Unidos no es el único sitio donde se producen visitas inexplicadas. Mucha gente no se da cuenta de que los ovnis no se ven solo en Estados Unidos. Se ven en todo el mundo. Brasil es uno de los países más visitados. Con 549 avistamientos, Brasil fue en 2001 el segundo país con mayor actividad de ovnis después de Estados Unidos. Y a diferencia de Estados Unidos, donde los informes sobre ovnis son tradicionalmente recibidos con escepticismo, Brasil se ha mostrado más receptivo a lo largo de su historia. Incluso se han llegado a producir investigaciones gubernamentales públicas. Normalmente, los países sudamericanos están más abiertos a este tipo de cosas. Se trata de culturas más tolerantes con las percepciones y las emociones de las personas. Están más abiertos a sucesos que pueden ser en parte reales y en parte místicos. No tienen convicciones tan estrictas contra los informes sobre experiencias extrañas o paranormales. Además, en ellos predomina un tipo de religiones que acepta la existencia de ángeles y santos y la idea de que existan visitantes poderosos que vienen desde muy lejos es más fácil de aceptar. 15 de octubre de 1957. En Brasil tiene lugar uno de los primeros informes del mundo sobre una supuesta abducción por alienígenas. Antonio Villas Boas era un hombre joven. Conducía un tractor por el campo. Afirmó haber visto un objeto bajar del cielo y aterrizar cerca.
Le saludaron unos alienígenas que le llevaron a bordo y le lavaron con una sustancia que olía muy mal y le hizo vomitar. Más tarde pensó que podría haberse tratado de algún desinfectante. Mientras estaba en la nave, una alienígena hembra tuvo relaciones sexuales con él. Luego se fue y le dejaron en tierra. Para muchos, se trata de un relato descabellado. Pero la negativa de Villas-Boas a lucrarse con el incidente otorga mayor credibilidad a su experiencia. Varios meses después del suceso, su relato contó con algo de respaldo científico, porque le diagnosticaron envenenamiento por radioactividad. Le examinó el doctor Olevo T. Fontes, profesor de medicina de la Escuela Nacional de Medicina de Brasil. El doctor Olevo Fontes era un importante médico brasileño que trabajaba para el gobierno. Investigó el caso y dijo que en su opinión se trataba de algo factible, que había ocurrido tal y como había narrado el joven. Menos de 6 meses después de la presunta abducción de Villas-Boas, la Marina brasileña tuvo un encuentro bien documentado con un ovni. En febrero de 1958, un fotógrafo civil llamado Almiro Barona, que viajaba a bordo del Almirante Saldanha, sacó 5 fotos de un objeto en forma de anillo oval. Las fotos fueron enseñadas al presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek. Como no quería mantener la información en secreto, Kubitschek hizo públicas las fotos que aparecieron en la portada de los principales periódicos del país. El ovni no volvió a ser visto. Pero en Brasil continúan recibiéndose informes similares al que tuvo lugar a bordo del Almirante Saldanha. A mediados de los años 90, los ovnis de Brasil volvieron a ser portada en todo el mundo. El 20 de enero de 1996 se rescató a unos presuntos alienígenas en Varginha, Brasil. Se hizo acudir a un equipo de emergencia que fue capaz de capturar a uno de ellos. Se rumorea que fue trasladado a un hospital local. Según algunos informes no confirmados, los médicos del gobierno realizaron la autopsia del alienígena. Por supuesto, a partir de ese punto, se cesó de hablar del tema y nadie sabe cómo desapareció el presunto alienígena. A pesar de los múltiples testimonios oculares, el gobierno brasileño, que en el pasado se había mostrado más receptivo, negó el encuentro de Varginha y que se hubiera capturado un alienígena. Todos los datos relacionados de algún modo con el caso se esfumaron. Irónicamente, tras la supuesta captura del alienígena, se produjo un gran número de avistamientos de ovnis en esa zona. Aunque la mayoría de los expertos dudan de la veracidad del incidente extraterrestre de Varginha, la persistencia del historial de avistamientos de ovnis en Brasil es difícil de ignorar. Una de las teorías más curiosas explica que los extraterrestres se han visto atraídos por la desforestación de la selva amazónica. Si se contempla Brasil desde el espacio, se observa que una extensa zona del país está en llamas. Están quemando la selva amazónica. Eso va a cambiar toda la ecología del planeta. Si estuvieras observando lo que ocurre en un planeta, acabarías fijándote en Brasil. Parece ser que eso es lo que sucede. México es un país con un pasado sagrado. Una tierra plagada de pirámides construidas por los antiguos mayas y aztecas. Monumentos a los dioses que permanecen en pie siglos después de la desaparición de sus constructores.
podría estar atrayendo la energía sagrada que destilan estos edificios a visitantes de otro mundo y convirtiendo a México en tierra de apariciones de ovnis? En la Tierra hay varias zonas conocidas como lugares sagrados. Y en esas zonas se han producido gran cantidad de avistamientos de naves aéreas anormales no identificadas. 11 de julio de 1991. En un acontecimiento predecido cientos de años antes por los mayas, el eclipse solar más largo del siglo XX sume a México, Distrito Federal, en la oscuridad. Millones de personas miraron al cielo, muchas de ellas armadas de cámaras, pero sus cámaras captaron más de lo que esperaban. Hubo gente que grabó vídeos por toda la ciudad y captaron cosas que no eran el eclipse. Grabaron cosas raras volando por el cielo. Unas 20 personas desperdigadas por toda la ciudad grabaron en vídeo lo que parecía ser un objeto con forma de platillo flotando en el horizonte. Existen varias teorías sobre lo que era ese extraño objeto. Cuando la luna se coloca encima del sol, se cierne la oscuridad y se pueden ver las estrellas y los planetas. Puede verse Venus o cualquier otro planeta o estrella brillante que esté sobre el horizonte en ese momento. No hay duda de que eso fue lo que vio la gente. Pero cuando se analizaron todas las cintas de vídeo grabadas desde lugares distintos, las imágenes mostraban claramente Venus y el objeto misterioso por separado. Algunos expertos defienden otra teoría. Tal vez el fenómeno sea el resultado de la existencia de videocámaras, porque el avistamiento de ovnis en México coincide con la aparición en el mercado de videocámaras a precios económicos. Las videocámaras están fabricadas con enfoque automático, un dispositivo de apertura que controla la cantidad de luz. No están diseñadas para enfocar sobre un fondo oscuro. Las cámaras automáticas no pudieron enfocar esos objetos sin alterar su forma y movimiento. Pero hay muchos que no están de acuerdo con que los avistamientos fueran un truco de la cámara y señalan los acontecimientos posteriores como prueba. A lo largo de los 6 años siguientes, se captaron por todo México más de 1.500 fotos y vídeos con imágenes de ovnis. Muchas de las presuntas apariciones de ovnis tuvieron lugar junto a pirámides mayas y aztecas. Una zona que registró muchos avistamientos es Tepoztlán, un pueblo turístico a unos 90 kilómetros al sur de la capital. Según el experto en ovnis Carlos Díaz, el 60% de sus habitantes aseguran haber visto un ovni. Y los controladores de tráfico aéreo de la zona confirman que en ese lugar el radar detecta objetos no identificados con frecuencia. Tepoztlán es famosa por las ruinas de una pirámide azteca del siglo XIV. Para algunos investigadores, los lugares sagrados como este representan centros de fuerza que atraen la actividad de los ovnis. En el mundo hay muchos centros de fuerza donde ocurren ciertas actividades geológicas y fluctuaciones de los campos. Se les puede llamar portales o vórtices. En ellos se registra mucha actividad extraterrestre. Algunos creen que los extraterrestres han empleado esos portales para entrar en nuestro mundo. Y también creen que fueron los responsables de la construcción de algunos de los antiguos lugares sagrados del mundo, como la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Hay menos de 1,25 centésimas de tolerancia por centímetro entre las piedras. La tolerancia con la que se ha construido excede a la de las cápsulas espaciales que construimos nosotros. Cuanto más se estudia la Gran Pirámide, más cuenta nos damos de que allí ocurrió algo que escapa a nuestra comprensión. Con más de 4.000 años de antigüedad, la pirámide está construida con más de 2 millones de piedras. Cada lado está perfectamente orientado a los puntos cardinales de la brújula: norte, sur, este y oeste. El error máximo entre las longitudes de los lados es sorprendentemente inferior al 0,1%.
Cuando miras esas estructuras, piensas que tienen que haberlas construido en contacto con alienígenas. Algún extraterrestre tuvo que ayudarles de algún modo. Otra teoría es que los antiguos arquitectos que construyeron las pirámides y los presuntos ovnis que los visitaron estaban conectados mediante unas fuerzas de energía geomagnética llamadas líneas de situación. Una plantilla en forma de parrilla que recubre toda la Tierra. Las líneas de situación son geométricas. Son como campos o líneas de energía. Y las intersecciones de ciertos tipos de líneas producen anomalías magnéticas. Las líneas de situación pueden estar ligadas a la actividad tectónica, el movimiento de las placas terrestres, una fuerza que provoca terremotos y erupciones volcánicas y proporciona una explicación adicional a la actividad extraterrestre ocurrida en México. Una de las razones por las que creo que México Distrito Federal es un lugar frecuente de apariciones de ovnis es el volcán que se encuentra situado cerca de la ciudad, donde se han grabado cientos de auténticos ovnis. Cerca del Popocatépetl, el volcán de la capital, se han registrado muchos casos de avistamiento de ovnis. Han mantenido una cámara instalada en el volcán desde que entró en erupción. Y en las imágenes captadas han observado con claridad objetos en forma de disco. Algunas personas lo han intentado explicar diciendo que eran rocas que lanzaba el volcán, que siguen una trayectoria aerodinámica de vuelo y parecen volar aunque no lo hagan. Cuesta creerlo si se observa la dirección que llevan. Se dirigen bajando hacia la montaña en vez de venir subiendo desde ella. ¿Por qué flotan los ovnis sobre los volcanes? Una teoría explica que en los lugares con alta actividad geológica, los niveles de hidrógeno pesado, o H3O, son muy elevados. El H3O tiene un átomo de hidrógeno adicional que puede dividirse y emplearse como combustible o como energía. Con la división de esa partícula se puede producir un efecto de fusión. Es posible que los alienígenas necesiten ese tipo de energía para poder propulsar sus naves a través de la atmósfera. Tal vez los ovnis se interesen por México como gasolinera intergaláctica y no por sus antiguas edificaciones sagradas. La base aérea Malmstrom, cerca de Great Falls, en Montana, es el centro de control de 221 misiles balísticos intercontinentales Minuteman, una importante porción del arsenal nuclear de Estados Unidos. Durante décadas, la base Malmstrom y otros centros de mando estratégicos han sido objetivo de potenciales ataques de los enemigos del país. Pero muchos expertos en ovnis se preguntan si esas bases no habrán estado atrayendo otro tipo de atención. ¿Son las instalaciones nucleares estadounidenses un lugar de aparición de ovnis? Una interpretación de la actividad de los ovnis es que esos entes, si es que se trata de entes, se interesan por nuestro desarrollo tecnológico. Somos una especie violenta, como se puede comprobar si se ve la televisión. Solo con eso bastaría para que los extraterrestres se fijaran en lo que estamos haciendo. 16 de marzo de 1967. Los informes sobre ovnis en Malmstrom parecen demostrar el interés de los extraterrestres por las armas nucleares estadounidenses. Lo que ocurrió, según lo relata Robert Salas, que estaba destinado en una de las instalaciones de misiles subterráneas, es que recibió una llamada de teléfono de un guardia de seguridad del nivel de superficie que decía que había un gran objeto rojo y brillante, con forma de disco, flotando sobre la base. Los guardias estaban extremadamente asustados, como puede imaginarse. Él se lo tomó a broma y le dijo que se callara, pero el guarda de seguridad le llamó por segunda vez, todavía más asustado, y le dijo que el ovni se había acercado muchísimo y flotaba sobre la puerta. Observaron el panel de mandos de lanzamiento y se dieron cuenta de que los misiles se estaban desconectando. Clank, 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 clank.
10 de los misiles se fueron apagando de uno en uno. Los misiles dejaron de funcionar y en un momento nos quedamos sin defensas nucleares. El incidente de Malmström no fue el primero ni el último en el que la seguridad de las instalaciones nucleares de los Estados Unidos se vieron comprometidas por la incursión de un ovni. Existen informes de actividad de ovnis desde 1952, elaborados por el capitán Edward Ruppelt, el primer jefe del proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas, que investigaba de forma oficial las apariciones de ovnis. Ruppelt descubrió lo que llamaba una correlación ominosa entre los avistamientos de ovnis y la localización de las bases nucleares del país. Si estás en el ejército y alguien muestra interés por tu capacidad estratégica, la situación es alarmante. Provoca que surjan preguntas sobre la seguridad de la nación. Se produjo una investigación para determinar lo que podría estar ocurriendo. La empresa Boeing fabricó parte del equipo que se utilizó en las investigaciones. El gobierno de Estados Unidos se involucró directamente en el tema. La razón por la que se apagaron tantos misiles simultáneamente es un misterio. Lo único que descubrieron fue la existencia de un pulso electromagnético que podría haber fundido los componentes electrónicos de los misiles. Sin embargo, no se relacionó el pulso electromagnético con la presencia de un ovni en las instalaciones. De hecho, se descartó la presencia de un ovni en las inmediaciones. No tenemos pruebas válidas de que hubiera un ovni allí fuera. Nadie sacó fotos ni vídeos concluyentes. Solo contamos con el testimonio de alguien que dice que vio una luz roja en el cielo. Pero la fuente del pulso electromagnético, una onda de radiación que interfiere con el funcionamiento del equipo electrónico, permanece sin determinar. Y el gobierno no ha explicado nunca por qué dejaron de funcionar tantos misiles a la vez. Es importante tener en cuenta que esos misiles están diseñados para funcionar con sistemas independientes. Si hay algo que afecta a un misil, no tiene por qué afectar a los demás, porque operan totalmente por separado. Lo que fuera que causó este efecto fue capaz de desconectar toda una serie de misiles que estaban desperdigados por una gran área geográfica alrededor del complejo de control de lanzamientos. Menos de 10 años después, 5 bases aéreas estratégicas, incluyendo Malmström, quedaron en situación de alerta de alta prioridad, como resultado de varios avistamientos de ovnis sobre instalaciones de almacenamiento nuclear. En 1975 se produjeron apariciones de ovnis en muchas bases aéreas situadas a lo largo de la frontera canadiense, en la de Falcon Bridge en Ontario, Canadá, en la base aérea de Loring en Maine, en la de Ward-Smith en Michigan, en base aérea Minot de Dakota del Norte y en la base Malmström de Montana. Algunas de ellas se explicaron diciendo que eran helicópteros y de otras se dijo que eran objetos no identificados. A algunas se las llamó ovnis, pero en general se dijo que el espacio aéreo de las bases aéreas había sido violado al azar por una serie de naves que no deberían haber estado allí. En cada una de las bases, los informes oficiales contienen relatos de testigos visuales de los ovnis, y además las apariciones fueron registradas por el radar. En todos los casos, los ovnis flotaron sobre los almacenes de armas nucleares de cada base durante unos 40 minutos. Todos los intentos para identificar los ovnis desde tierra o desde el aire con aviones caza fracasaron. Los informes de las incursiones fueron trasladados al comandante en jefe del NORAD, el Mando de Defensa Aérea norteamericano, y se llevó a cabo una investigación. Inicialmente se creyó que lo que podían ser los objetos no identificados que volaron sobre las bases aéreas del Tercio Norte eran aeronaves rusas o de algún otro enemigo. La única información que tenemos es la de los testigos oculares que describieron unos objetos que flotaban en el aire de forma extraña, que eran de color rojo y que brillaban. Y no se parece a ningún tipo de tecnología que tuvieran los soviéticos en aquella época. Otra teoría sostiene que las incursiones de ovnis fueron una especie de prueba de seguridad de las fuerzas aéreas para comprobar la seguridad de las bases en caso de ataque.
Pero si se trató de una prueba, la seguridad de las bases resultó un desastre. El personal de las fuerzas aéreas no tenía ni idea de lo que estaba pasando. En realidad tuvieron que llamar a las fuerzas de seguridad de Great Falls en Montana para pedir ayuda, porque las naves aéreas no identificadas estaban afectando a sus centros de control de misiles. No sabían qué podía estar pasando. Aparte de reconocer que se habían producido unos sucesos inexplicables en las bases del Tercio Norte, el gobierno de Estados Unidos guardó silencio sobre el tema de que las instalaciones nucleares norteamericanas pudieran ser zonas de avistamiento de ovnis. Que yo sepa, no se publicó ningún informe explicando lo que sucedió. Es un misterio. Y en lo que respecta al gobierno, siempre será un misterio. Según el informe sobre ovnis de las Fuerzas Aéreas publicado en 1996, no se han presentado pruebas que requieran la investigación de fenómenos ovnis por parte del Ejército o cualquier otra institución gubernamental. Pero para algunos, las apariciones en bases aéreas no son un caso cerrado como el gobierno quiere que creamos. Creemos que la razón por la que el ejército tiende a menospreciar este fenómeno es porque el Ministerio de Defensa, por definición, tiene que defendernos. Si en teoría existen objetos capaces de violar impunemente el espacio aéreo de los Estados Unidos, la eficacia del Ministerio de Defensa puede quedar en entredicho. Pero están tan sorprendidos e intimidados como todos los demás. El 11 de noviembre de 1987, Ed Walters, un constructor de Gulf Breeze, en Florida, está a punto de experimentar el fenómeno ovni de primera mano. Como relataría más tarde, Walters vio por la ventana lo que creyó que era un ovni. Cogió su cámara Polaroid y salió fuera. Se las arregló para sacar una foto de lo que parece ser una nave brillante, en forma de cúpula, de color gris azulado, flotando a 90 metros sobre el suelo. Desde 1987 hasta 1992, el pequeño pueblo de Gulf Breeze, en Florida, se hizo famoso por sus apariciones de ovnis. Cientos de testigos oculares afirman haber visto objetos extraños y luces inexplicables en el cielo. Pero los avistamientos de Gulf Breeze han sido muy polémicos y muchos creen que se trata de una estafa. Ed Walters es quien está en el ojo del huracán. El 19 de noviembre de 1987, 8 días después del presunto encuentro de Ed Walters con un ovni, el periódico Gulf Breeze Sentinel publicó 2 de sus 5 fotografías. A la noche siguiente, Walters afirma haber visto otro ovni y sacado 4 fotos más. Pero decide no publicarlas. Sin embargo, la fiebre de los ovnis se apodera de Gulf Breeze. A finales de noviembre se produce una lluvia de apariciones. Los lugares de aparición de ovnis son muy intrigantes. Son lugares donde se producen múltiples avistamientos. Una persona ve algo y a continuación varias personas más ven lo mismo. Parece que la primera persona que se da cuenta abre la veda para que otras afirmen que también han notado lo mismo. En el curso de los 4 meses siguientes, Walters saca más de 20 fotografías de una extraña nave en más de 10 sitios diferentes. Incluso el 28 de diciembre de 1987 graba un vídeo de 1 minuto y 38 segundos con imágenes de un ovni. Walters, que al principio quiere permanecer en el anonimato, se convierte enseguida en el hombre más famoso de Gulf Breeze. Pero no es el único que ve cosas raras en el cielo por la noche. Ed Walters no es el único que ve cosas en la zona de Pensacola y Gulf Breeze. En ese área se producen más de 130 apariciones de ovnis ante más de 200 testigos. Ed Walters solo participó en 34 de esos fenómenos. Pero fueron Walters y sus fotografías los que atrajeron la atención de la MUFON, una asociación sin ánimo de lucro que estudia el fenómeno ovni. En febrero de 1988, la MUFON proporcionó a Walters una cámara a prueba de manipulaciones para autentificar sus experiencias extraterrestres.
Se trataba de una cámara con lentes múltiples que podía sacar más de una imagen a la vez. Compramos película nueva, la metimos en la cámara y la certificamos como nueva. Luego la cerramos y la sellamos con cera. Le dimos la cámara a Walters y sacó varias fotos. Después la abrimos bajo estrictas medidas de seguridad y revelamos las fotos. Y encontramos imágenes que era imposible que hubiera podido falsificar. A finales de 1988, 7 investigadores diferentes de la MUFON analizaron las pruebas de Gulf Breeze. Los análisis meteorológicos y visuales concluyeron que era probable que Walters hubiera sacado las fotos en los días y a las horas que pretendía. El propio Walters superó una batería de exámenes que incluían 2 pruebas de polígrafo. La MUFON se quedó satisfecha con los resultados y autentificó oficialmente las apariciones de Gulf Breeze. Pero en 1990 surgieron nuevas dudas en el caso de Ed Walters. Primero, se encontró una maqueta parecida al ovni que había visto Walters en el desván de su antigua casa de Gulf Breeze. Después, en julio de ese año, un adolescente llamado Tommy Smith afirmó que había visto a Walters falsificar las fotos de ovnis. La MUFON reabrió la investigación con escepticismo, igual que cualquier investigación privada o policial. Así es como operamos. Y como en cualquier investigación criminal, cuando surgen nuevas pruebas se reabren los casos. Reabrimos el caso de Gulf Breeze a causa de la afirmación de Tommy Smith diciendo que Ed Walters nos había engañado. La MUFON envió a 2 nuevos investigadores, Rex y Carol Salisbury, a Gulf Breeze. Los descubrimientos de los Salisbury indican que Ed Walters alteró las fotos, especialmente la número 19, que muestra el reflejo de un ovni sobre la superficie de una carretera. Los Salisbury creyeron que la foto fue hecha con una maqueta pequeña y exposición doble. Pero sus conclusiones fueron rechazadas por la MUFON. Creyeron que las demás apariciones de Gulf Breeze eran auténticas. Lo confirmaron en sus informes. A quien no creían era Ed Walters. La MUFON les despidió y envió a otra persona a verificar la autenticidad de la aparición. El nuevo investigador Gary Watson cuestionó la veracidad del testimonio de Tommy Smith. También afirmó que la maqueta de ovni hallada en el desván de la antigua casa de Walters había sido colocada allí por alguien que quería desacreditarle. Watson concluyó que la historia y las fotos de Ed Walters eran auténticas. A pesar de la polémica sobre los avistamientos de Walters, en Gulf Breeze continuaron surgiendo nuevas apariciones de ovnis. En vez de asemejarse a naves espaciales, las nuevas apariciones tenían características diferentes. Vimos varios tipos de luces. Grandes globos rojos, pequeñas luces blancas, luces que maniobraban, luces que flotaban, que pasaban fugazmente o que desaparecían. Desde 1990 hasta 1992, los habitantes de Gulf Breeze vieron esos extraños fenómenos tan a menudo que les pusieron un sobrenombre: Bubba. Organizaron sesiones de observación del cielo y en 1992 se habían registrado 120 apariciones de ovnis Bubba. Pero a partir de entonces, las luces desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido 2 años antes. Las luces nunca han podido explicarse y el caso de Ed Walters continúa dividiendo a la comunidad creyente en ovnis. Todavía se ven a veces luces extrañas en Gulf Breeze, pero ya no se la considera una zona de avistamiento de ovnis. Lo que quiera que fuese en Gulf Breeze ya no ha vuelto a verse más. Look at that. Oh, double. There it goes. It's doubling. Invierno de 2002. En lo profundo del desierto de Mojave, una presunta zona de aparición de ovnis, una luz intermitente envía una señal de esperanza en código Morse a las estrellas. Hola,
Somos pacíficos. El Dr. Colm Kelleher y sus colegas del Instituto Nacional de Ciencia de Descubrimiento, o NIDS, está buscando señales de vida inteligente en el universo. Armados con un telescopio captador de luz, un electroespectrómetro para analizar la luz y sensores geomagnéticos para medir las emisiones de radio y microondas, el Dr. Kelleher espera reunir datos físicos que prueben que los ovnis existen más allá de toda duda científica. El objetivo principal es obtener datos físicos de los ovnis, y creo que solo una persona que lleva mucho tiempo trabajando en este campo puede apreciar la gran dificultad que existe para obtener datos sobre ovnis, porque nunca se sabe cuándo van a aparecer, ni cuánto tiempo van a quedarse, ni dónde van a presentarse. El NIDS dispone de una línea de avistamiento de ovnis abierta 24 horas. Y aunque el 95% de los casos de los que se informa resultan ser OVIs, objetos volantes identificados como aviones o globos meteorológicos, existe un 5% que desafía toda explicación. Y ese 5% es el que interesa al Dr. Kelleher. Si recibimos una serie de informaciones en 5 o 6 meses o incluso un año en una misma zona, en el mismo lugar, con diferentes testigos que lo corroboran, nos tomamos la información en serio. Un presunto lugar de aparición de ovnis que se está tomando en serio en la comunidad que investiga los ovnis es la zona de Yakima y el Monte Adams al sudoeste del estado de Washington. La reserva india de Yakima, Washington, parece llevar ya varios años siendo un lugar de aparición de ovnis. Se han avistado ovnis desde torres forestales y hay guardabosques y gente que iba de acampada que los han observado una y otra vez. James Gilliland es el propietario del santuario Sattva, un centro de retiro espiritual para amigos de los ovnis situado cerca de la zona. Afirma que toda la región está plagada de fenómenos ovni. El santuario está situado justo al pie del Monte Adams, junto a la reserva Yakima. Cuenta con una historia de apariciones de ovnis de más de 100 años. Ahora mismo es uno de los lugares principales del mundo de avistamiento de ovnis. Casi todas las noches vemos al menos 1 o 2, y a veces hasta 15 o 25 ovnis volando por la zona. Gilliland y sus compañeros se reúnen con regularidad durante los meses de verano para mirar el cielo. Tocan música y meditan mientras esperan pacientemente a que lleguen los ovnis. Buscan a gente con una espiritualidad muy definida, de buen corazón, que ame a su prójimo, a la humanidad y a la tierra. Entre ellos elegirán a los embajadores que traigan su mensaje, porque son los que están preparados para hacerlo. Según Gilliland y sus colegas, las luces anómalas que aparecen sobre su propiedad destilan inteligencia y voluntad. Son naves investigadoras que se transforman, que responden a la luz y a los mensajes telepáticos de la gente sobre el suelo. Hay unos que se transforman de objetos redondos en triangulares si dibujamos un gran triángulo en el cielo. Luego se vuelven a hacer redondos y se van. Todo ello ante múltiples testigos. Es muy difícil explicar lo que causa la visión de luces en el cielo. ¿Son fenómenos naturales o no? Vuelan sobre una zona, se paran y reaccionan ante los gritos o las luces intermitentes de la gente que los contempla. ¿Qué produce este fenómeno? ¿Hay fenómenos naturales que se comporten así? Hay una teoría que sostiene que las luces del cielo no hacen nada. Son los ojos del observador los que lo hacen. Existe un fenómeno denominado autoquinético, por el que el ojo humano no puede enfocar por separado una sola fuente de luz contra un fondo oscuro. Por eso parece que la luz se mueve, zigzaguea y salta. Es un comportamiento normal del ojo. Pero es el ojo el que lo produce, no el objeto que se observa. Sea o no un efecto visual,
Algunos creen que el papel central de Gilliland en la actividad de ovnis que rodea su casa es característico de todos los lugares de aparición de ovnis. Hemos investigado unos cuantos lugares de aparición de ovnis y nos hemos empezado a dar cuenta que en esas zonas suele haber un individuo que se convierte en el foco de expansión de los avistamientos de ovnis de la comunidad. Cuando existe un líder carismático o alguien respetado como autoridad en materia de ovnis, la gente acude donde ese líder dice que aparecen ovnis. Y cada vez hay más gente observando y más informes de apariciones. Es un fenómeno sociológico y psicológico, no tiene nada que ver con lo que hay en realidad ahí arriba. La mayoría de la gente que viene aquí pretende comprender el fenómeno desde un ángulo espiritual. Pero hay otros que lo único que quieren es ver un ovni de verdad. La existencia de fenómenos extraños y a menudo inexplicables en el cielo nocturno es innegable. Pero la razón por la que se concentran en determinados lugares en épocas concretas, creando zonas de aparición de ovnis, queda sujeta al debate. En lo que respecta a los escépticos, no se les puede hacer abrir los ojos y ver lo que es obvio. Les hemos mostrado vídeos de naves volando detrás de los árboles, aterrizando en la montaña, haciendo cosas increíbles, como giros de 180 grados a miles de kilómetros por hora, y nos responden con las clásicas respuestas. ¿Son meteoros o satélites? Es increíble. No queremos sentir que estamos solos en el universo. No queremos creer que la vida no tiene sentido. No queremos sentir que allí fuera no hay nada misterioso. Los seres humanos queremos que nuestras vidas sean emocionantes, pero que algo sea emocionante no lo convierte en verdadero.